Bueno, vamos a ir dando inicio y vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy al quinto encuentro de este ciclo de Ateneos. En esta ocasión con un tema que teníamos pendiente hace mucho tiempo, que nos vienen pidiendo y que teníamos muchas ganas de trabajar. Y la verdad que es un lujo hacerlo hoy con dos grandes referentes del mundo de los cuidados paliativos y de los cuidados paliativos pediátricos. Dos personas que queremos mucho y que son referentes a nivel nacional y también internacional. Así que es un placer tenerlas a Karina y a Teresa, que ahora las voy a presentar. La idea de hoy, en esta hora y media, es trabajar sobre la importancia de la intervención interdisciplinaria, digamos, en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes a la hora de pensar el cuidado paliativo en el hogar, en el domicilio. Y para eso invitamos por un lado a la doctora Karina Gómez, que además trabaja con nosotros en Palcare. Tenemos el lujo de tenerla en algunos seguimientos nuestros. La doctora Karina Viviana Gómez es médica pediatra, es especialista en medicina paliativa de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación Médica Argentina. También es la jefa de sección de cuidados paliativos del Hospital General de Niños Pedro Elizalde, que es un hospital escuela referente acá en Argentina. Es secretaria consultora del Comité Nacional de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría y además es coordinadora docente del área de pediatría del Instituto Palma. Y por otro lado tenemos a nuestra querida Teresa Méndez. Tere Méndez es profesora en filosofía, es también licenciada en psicología, es coordinadora del área de psicología de la Fundación Natalie Daphne Flexer, es directora del Diplomado Virtual de Psico-Oncología Infanto-Juvenil de la Universidad y Salud, que comparten con la Fundación Flexer también, ¿no? Sí. Es coordinadora del capítulo psicosocial de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, es socio fundadora e integrante de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana de Psico-Oncología y además es autora del capítulo Yo también existo, hermanos y hermanas, del libro Cuestión de Vida, la escucha y la perspectiva interdisciplinaria en cuidados paliativos más allá de la hegemonía biologicista. Así que bueno, es un placer. La idea de hoy entonces, como decíamos, es la primera parte escucharlas a las chicas, y en la segunda parte abrir al debate, al intercambio, a las preguntas. Si en el medio van teniendo preguntas o dudas, las pueden ir anotando en el chat y yo las voy a ir recogiendo. Y lo que sí les pedimos es si pueden mutear, menos las disertantes obviamente, los micrófonos, así no hay interferencia con el sonido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, un poco cuando nos sentamos con Tere a pensar en qué era lo que queríamos compartir, pensamos, nosotras trabajamos en varias oportunidades juntas y decidimos a ver qué caso compartir y qué puntos importantes son un desafío para el acompañamiento en el domicilio. Un poco eso es lo que vamos a tratar de compartir a partir del caso, y todas las preguntas que a ustedes se les ocurra, no duden en preguntarnos, y al final hacemos una apuesta en común. Entonces, para comenzar, contarles cuáles son los objetivos, un poquito comprender el abordaje interdisciplinario de un caso complejo en el domicilio, analizar cuáles fueron los elementos clave y cuáles nos parece que son los elementos clave siempre del cuidado, discutir estrategias de comunicación efectiva con las familias en escenarios complejos y reconocer los componentes fundamentales del trabajo domiciliario en cuidados paliativos. Mínimamente, contarles que Felipe ingresó 6 meses previos a su diagnóstico, a los 2 años y 6 meses, a un sanatorio de la provincia de Buenos Aires. Le pedía a su mamá caminar de la mano. Luego aparece una marcha atáxica, tambaleante, y luego cefalea intensa.
En el mes de julio, esto fue en el año 2020, en el aislamiento preventivo obligatorio de la pandemia, presentó vómitos, fue a la guardia, consultó a este sanatorio, y que fue por su cobertura social, y frente al cuadro de la sospecha lo internaron para hacer diagnóstico y tratamiento. Hicieron una resonancia y se observa una imagen voluminosa ubicada en la fosa posterior, la parte de la cabeza, que desciende al tronco y genera hidrocefalia obstructiva con edema perilesional. Frente a estos datos, le realizan una ventriculostomía, que para los no médicos es una pequeña incisión entre el lugar por donde circula el líquido cefalorraquídeo, a fin de favorecer la circulación y superar la obstrucción. Y una biopsia con una resección parcial. Esto lo marcamos porque marca también el devenir de la historia. Frente a estos datos, le realizan la biopsia y llega el diagnóstico anatomopatológico de ependimoma. Al mes de la intervención reaparecen los síntomas, por lo cual le vuelven a hacer una resonancia y se observa un aumento del tamaño tumoral. Ingresa a cirugía y le hacen una segunda resección más grande. Entonces, un poco compartirles para los que no son médicos de qué hablamos cuando hablamos de ependimoma en pediatría. Hablamos de un tumor primario del sistema nervioso central, de origen neuroectodérmico, que tiene distintas estirpes y estadios. A nosotros nos toca, por lo general, en cuidados paliativos, acompañar a los de peor pronóstico. Las opciones curativas en este tipo de lesión, cuando son tan agresivas, son bastante escasas, pero esencialmente la resección y la radioterapia son fundamentales. Para ello, la resección oportuna, o sea, sacar la mayor masa tumoral, favorece que la radioterapia sea efectiva. Y compartirles cuál fue nuestra valoración funcional. En ese momento estaba en condición de internación en terapia intensiva, y para eso contarles cómo fue que lo vimos al ingreso. En julio ustedes van a notar una mancha blanca, es una opacidad, es una radiointensidad. Esto es una resonancia que se ve en la parte posterior, hacia arriba en la imagen está la nariz y atrás el occipucio, y ustedes ven que en el cerebelo se ve una imagen que desplaza la línea media. Eso se llama ependimoma después del diagnóstico con la biopsia, y en agosto del 2020 se vuelve a repetir y se ve una imagen un poco más avanzada que ocluye la circulación a nivel del tronco cerebral. Una de las factores de mal pronóstico es el lugar en donde se encuentran las lesiones, y el otro, la velocidad del crecimiento. Creció demasiado rápido y ocluye en la región cervical alta. Al examen físico, a las 72 horas de la segunda cirugía, presenta hemiparesia facio-brachiocrural, dislalia, ataxia, hipotonía del miembro inferior izquierdo, disminución de la fuerza más notoria en el miembro izquierdo, en el miembro inferior derecho, hipertonía de tronco, lordosis torácica compensatoria, la rigidez del cuello, nistagmus horizontal, batiente hacia la derecha, y reflejos simétricos. Para los no médicos, esto que estoy diciendo que significa que hay un compromiso motor severo postquirúrgico, que podría quedar permanente o revertirse, porque estamos
a horas de la cirugía. Agitación, se toca en la región occipital, con rigidez del cuello, que lo hace girar en bloque, temblor fino de las extremidades, permanece día y noche en contacto con su madre o en brazos. La alimentación en este momento es con gran selectividad e inapetencia, y por la escala de Lansky evaluamos que tenía un nivel funcional del 40% al predio. Para los adultos, decirles, ustedes usan frecuentemente la escala de Karnofsky. La escala funcional de Lansky es una escala de juegos que se le brinda a los padres, en donde del 100 al 0 hace una propuesta acerca de cuál es la disposición para jugar del niño, y a partir del 30 hacia abajo habla de un niño que está permanentemente en cama, pero donde hay desconexión para jugar. En agosto, cuando hacen la segunda cirugía, en este momento realizan la consulta de cuidados paliativos. Y en este caso, les quiero decir que fui yo la receptora de la consulta, porque yo trabajo en esta clínica. Por lo tanto, les podríamos decir, que hablábamos con Tere, que fue muy temprana la derivación, ya teniendo el diagnóstico y esta progresión antes de comenzar el tratamiento. En septiembre, o sea, los 2 pasos fueron realizados, la resección más amplia y luego la radioterapia, que comenzó en septiembre hasta el mes de noviembre. Entonces, con respecto a la valoración, tenemos un niño con una enfermedad amenazante para la vida, que tiene gran morbilidad postquirúrgica y con una gran vulnerabilidad sociofamiliar. Entonces, en ese momento y en las condiciones de aislamiento, decíamos hasta esperar lo conocimos en agosto, o esperar el turno a la radioterapia, ¿para qué? Quedarse internado. La propuesta fue volver a casa, pero en ese momento fue una propuesta para los padres tomada con mucho temor. Entonces, lo tomaban como una presión versus el deseo. Es lindo volver a casa, pero la verdad es que nos daba bastante miedo. Averiguamos cuáles eran las preferencias, qué oportunidad había de abrirse al cuidado, con esto de sentir que es una intrusión a la casa, de sentirse controlados, vigilados, y trabajar esto que es tan difícil, la declinación física de un niño que corría y jugaba, tener un niño con tanta afectación motora, y tan pequeño para los padres. Era bastante impactante en medio de la pandemia. Entonces, después que fuimos trabajando estos 3 puntos, hablamos acerca de con quiénes contamos para cuidar, y cuáles eran esos vínculos fuertes, a ver si de alguna manera esto los acompañaba a tomar la decisión de irse con menos miedo. ¿Cuáles son después los tiempos de ser cuidado? Mucho preguntaban, ¿y cuánto tiempo va a venir el médico? ¿Quién va a venir un enfermero? ¿Cuánto tiempo va a estar en casa? ¿Cuánto dura la internación? La verdad es que, por suerte, han sido muy curiosos y han preguntado y sacado todas las dudas con bastante profundidad. Después de eso, hablamos acerca de las condiciones de la habitabilidad de la casa. La verdad que era una casa súper confortable, no hubo problemas. Y a medida que íbamos hablando cada uno de estos temas, se iban abriendo nuevos. Es como un pequeño pasillo por el que uno va pasando puertas. Destrabábamos las presiones, las preferencias, el sufrimiento, trabajábamos cada uno de estos puntos,
y surge el temor a la escena final. Todos estos momentos los fuimos trabajando con Tere cuando no se podía en forma telefónica y luego en forma presencial. Entonces, cuando ofrecimos el ingreso o el egreso al domicilio, lo que pensamos en beneficios para el paciente, que mejora la calidad de vida y muerte, que hay una mayor autonomía y sensación de control, en el sentido de normalidad, de estar en casa con sus juguetes, con su hermano, en la mejora sintomática, al aliviar la emocionalidad del síntoma, y también pensamos en beneficios para la familia, que no son cosas extraordinarias, están publicadas, están en todos los libros, en múltiples artículos de actualización, que brinda mayor participación en el cuidado, la posibilidad de gratificación, menos estrés postraumático o aumento de trastornos de salud mental, un duelo complicado, la sensación de satisfacción en comparación con el hospital, o compartir la intimidad de un momento trascendental. Nosotros pensamos esto y dijimos, vamos a chequear para compartir con ustedes, aparte, qué es lo que pasa en el mundo. Hicimos una búsqueda y les compartimos este artículo donde es una revisión sistemática, donde buscaban ver cuáles eran las características del cuidado en el domicilio, y lo que encontraron es que en lo que la gente refiere, hay mayor posibilidad de morir en casa. Los niños y adolescentes que recibieron cuidados paliativos pediátricos en el domicilio tuvieron más de 4 veces de probabilidades de fallecer en casa de quienes no lo recibieron. Habla de un estilo de trabajo para sostener el cuidado en el hogar, siempre por equipos especializados. Luego, la concordancia con las preferencias familiares. Los padres de los pacientes en programas domiciliarios informaron con mayor frecuencia que pudieron planificar el lugar de la muerte y que coincidió con sus preferencias. Después, esto que nosotras proponíamos, estos beneficios que nosotras veíamos del estar en casa, que es la calidad de vida. La mayoría de los estudios que se incluyeron mostraron mejoras en la calidad de vida de los niños tras recibir la atención domiciliaria especializada, aunque la variabilidad dependía de las herramientas utilizadas. Y el último, que yo con Tere pensamos que eran los más importantes para compartir con ustedes, fue la carga de síntomas. 2 estudios reportaron reducción del sufrimiento y mejor control de síntomas, dolor y disnea, en el cuidado especializado domiciliario. Bueno, entonces, les presentamos el paciente, la valoración inicial, cuál fue nuestra propuesta, hasta que llegara el tratamiento con intento curativo y lo que la literatura dice en ese momento y ahora, y les compartimos ahora qué fue lo que pasó. Entonces, para nosotros, Tere, si vos querés compartir qué es lo que te pareció acerca de la evaluación integral del sufrimiento. Bueno, hola. Bueno, que era una familia, desde mi lugar como psicóloga, articulaba todo el tiempo con Karina, que es muy importante porque hasta que uno va construyendo un vínculo con la familia en una situación tan difícil para que los padres acepten una persona no médica en su casa y que de alguna manera tener que hablar de esto, bueno, todo un proceso. La verdad es que llevó tiempo a la construcción y en ese proceso la evaluación que, bueno, fuimos compartiendo con Karina era que eran 2 papás que tenían mucho deseo de aliviar a su hijo, de darle lo mejor, tenían buen registro de la información recibida y si bien le jugaban las emociones de la negación, del intentar que
digamos, ir y venir con que su hijo no se iba a curar, todo el tiempo primaba como que su hijo estuviera lo mejor posible, ¿no? Que tuviera una buena calidad de vida y que estuviera en la casa. Y en ese sentido nos parecía que con esas características, además una familia de clase media, que tenía como la mamá, bueno, creo que está más adelante, ¿no? De la constitución de la familia. Esto podría decir, ¿no? De que lo pensamos y parecía que el niño, cuando recién iniciamos, estaba como recuperándose de una internación prolongada, y yo cuando lo conocí, después que Karina estaba ya como finalizando casi su radioterapia. Muy bien. Y entonces, en este momento que decidimos y los padres aprueban con todo sus miedos y sus dudas un poco más claras, el desafío de coordinar entre disciplinas para ir al hogar. Vuelvo a insistir en que el marco era la pandemia, todos los que hacíamos cuidado de la salud o profesionales de salud éramos esenciales, por tanto podíamos ir al domicilio, podíamos movilizarnos y armamos lo que nosotras llamamos un equipo funcional. Logramos comunicarnos muy bien y armar equipo con los pediatras de la sala donde estaba internado y preguntar si alguno de los profesionales no médicos podían seguirlo en el domicilio. Y en ese sentido armamos equipo con una de las kinesiólogas y la enfermera. Por tanto, fuimos 4 profesionales que atendimos al paciente y su familia en domicilio en pandemia, articulados muy fluidamente con los médicos de la internación en el sanatorio. Junto con esta evaluación integral del sufrimiento, que de inicio fue difícil para ellos, la coordinación, tratamos de elaborar un plan anticipado de cuidado con prevención de los síntomas, con alguna idea de cómo conectarse con el sanatorio si ocurriera una urgencia, porque estamos en esta transición entre la curación y la paliación que hacía que la incertidumbre fuera la reina del escenario. Entonces, en ese momento fue fundamental trabajar con Tere, el apoyo emocional a la familia, que estaba bastante movilizada, y el rol activo del equipo en el domicilio. Yo quiero que sepan que hoy María y Alicia, que son la enfermera y la kinesióloga, saben que estamos compartiendo este caso y nos mandaron testimonios y sobre todo para ustedes que ojalá les sirva esto que ellas vivieron. Y con respecto a los aspectos familiares y este apoyo que con Tere logramos hacer, les contamos que desde el momento del diagnóstico los padres fueron informados sobre el pronóstico fundamental para el proceso de toma de decisiones y la planificación anticipada del cuidado. El oncólogo de cabecera desde el primer día articuló conmigo, con la médica de cuidados paliativos, para armar un equipo de seguimiento domiciliario, como les nombré, un equipo funcional. O sea, habitualmente no trabajamos juntos. Sí, yo trabajé en muchas ocasiones con Tere, pero el resto del equipo nos fuimos conociendo, así que eso también es un desafío. Ambos padres sostenían la esperanza de que Felipe viva el mayor tiempo posible y se estabilice. Aceptan al equipo. Marco la esperanza para que ustedes lo guarden en la retina y lo sigamos trabajando después como principal recurso para el soporte de esta familia. Aceptan al equipo del domicilio y sostienen los espacios terapéuticos de cada uno,
haciendo consultas oportunas y adecuadas. Y en este caso, yo quisiera que Tere nos contara un poquitito acerca de los abuelos y el vínculo entre los papás. Bueno, efectivamente ellos estaban siempre, lo sostenía la esperanza de que esto que sabían que iba a pasar o que podía pasar no sucediera. Y esto parece una pavada, pero es el punto como más difícil y con lo que más tenemos que trabajar desde el primer día, ¿no? Y estos papás tenían como diferentes modalidades, como todas las parejas. La mamá tenía como bastante ansiedad, estaba como muy asustada al principio, con las entrevistas se fue como aliviando, le sugerí que hiciera una consulta con psiquiatría, que ella rápidamente tomó la sugerencia y la hizo, y empezó a tomar medicación, y eso le ayudó mucho a estar un poco, a poder estar más presente con sus dos hijos, ¿no? Porque estaba Felipe y había otro hijo adolescente que estaba, creo que en el primer año de secundario, y estar más presente con ellos. Como ella es docente, mi papá es vendedor, se podían organizar un poco los tiempos para poder estar como, hacer como los cuidados que necesitaban la familia, pero ellos vivían pegados a la casa de los abuelos maternos. Había como una puerta en el jardín que comunicaba. Y eran unos abuelos como muy presentes, y a partir de la enfermedad, con la buena intención de querer ayudar a su hija y a su yerno y a los chicos en aliviarles la tarea, estos abuelos hacían las compras, cocinaban, entraban a la casa sin avisar para dejar la comida, le limpiaban, no sé, le vaciaban el tacho de basura, lo que al principio era una gran ayuda, a medida que se iba como sosteniendo en el tiempo, y Felipe se iba cronificando, parecía que se iba cronificando, vieron que hay momentos que parece como que está más tranquilo, empezó a aparecer mucho malestar por parte del padre con respecto a esta cuestión de que sus consuegros entraban permanentemente a la casa sin pedir permiso. Y también pasaba que Felipe hablaba y estaba, digamos, quería estar todo el tiempo con su abuelo y postergaba de alguna manera al papá, porque el papá es un hombre de menos palabras y estaba tan angustiado que iba resolviendo, muy masculino, ¿no? Iba resolviendo cosas, iba tratando de organizar, y como estaba muy angustiado se metía para adentro y no podía como abrirse a jugar con Felipe y a estar presente de una manera como relajada con él. Bueno, hicimos muchas entrevistas con ambos. A veces, sobre todo, hubo una etapa en que como más entrevistas con el papá, con este malestar que tenía, y bueno, fuimos como pudiendo, él pudo ir hablando más de esto, le sugería a los padres tener una entrevista con los abuelos, y hice una entrevista con los abuelos, eran dos personas con muy buena voluntad, que estaban muy asustados, y recibieron, digamos, la entrevista con muy buena predisposición, y en la entrevista, bueno, fui como indagando un poco lo que ellos me contaban, y un poco yo iba indagando, y bueno, un poco se habló de esto, cómo ayudar y a la vez darle lugar a los padres para que ellos pudieran como coordinar y estar como más presentes, y que pudieran preservar la intimidad de la familia, ¿no? Y esto, la verdad, que a partir de esa entrevista y de trabajar más con el papá y también con la mamá, pudieron acomodarse más como pareja, porque si no había un poco de cortocircuito ahí y les costaba mucho como poder como entenderse y aceptar la modalidad de cada uno. Esto pasa muchísimo en las parejas frente a situaciones tan límites, cada uno saca las herramientas que tiene y como puede, ¿no? Y un poco el lugar del terapeuta es como escucharlos y tratar de ayudarlos a que puedan como rescatar
lo mejor de cada uno y encontrar puentes que los una y no que los distancie. Muchas veces en estos momentos se generan como muchas discordias entre los padres. Y esto, la verdad que ellos se dejaron acompañar un montón. Fue como progresando el vínculo y al principio y en muchas oportunidades, esto me parece que es importante que para quienes trabajan en domicilio, hay que tener mucha como flexibilidad y apertura, porque muchas veces cancelan el horario previsto, porque tienen que ir a una consulta, porque se olvidó que tenía que llevar al hijo mayor a una clase de inglés, en fin, muchas postergaciones de las entrevistas acordadas y reacordar horarios y esto hay que tratar de, digamos, no es la modalidad habitual que tenemos los terapeutas y yo creo que es muy importante poder flexibilizar y acomodar horarios, ¿no? Porque eso fue permitiendo también que ellos entiendan que nosotros entendemos, yo entendía lo que estaba pasando y que si bien ellos estaban muy bien dispuestos a recibir la ayuda, su prioridad era como el funcionamiento familiar, lo médico sin ninguna duda, ¿no? No quiero como por ahí hablo demasiado y retomar. No, está muy bien, pero y contar un poquitito de Felipe. Y el hermano. ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo veías? Bueno, trabajaba mucho con los padres y como Felipe era chiquito y había estado internado un tiempo, previo a que yo lo conociera, le costaba mucho el vínculo. Así que fui trabajando con un títere del Hombre Araña, porque le gustaba mucho el Hombre Araña, y de ahí fue como pudiendo abrirse a jugar, y él tenía como, bueno, un poco por la edad, estaba entre promediando los 3 años, que más que menos en el transcurso del tiempo que trabajamos juntos, y tenía como berrinches, enojos muy fuertes. Cuanto más chiquitos, las expresiones emocionales son más fuertes, y él quería hacer siempre lo que él quería, los abuelos y los papás, de todos los gustos, y esto a lo largo a medida que iba pasando el tiempo, para los papás también se iba complicando, porque se les hacía un poco difícil la convivencia con él, ¿no? Y bueno, fuimos trabajando un poco a través del juego con el Hombre Araña, un poco esto de aceptar un poco los límites, de cómo podía él ir haciendo las cosas que tenía que hacer, y ahí él se fue como flexibilizando. También trabajamos cuestiones cuando él se tuvo que volver a hacer los estudios, cuando hubo un momento en que hubo más progresión de enfermedad y se quedó unos días internados. Ahí estaba muy asustado y ahí trabajé más sobre la psicoprofilaxis para que se pudiera quedar tranquilo para el estudio, para los estudios que él tenía que hacer, y aceptar un poco la ida al sanatorio, que le costaba un montón ir al sanatorio. Y acá viene esto, qué importante es el cuidado en domicilio para estos chicos que están tan cansados de estar en lugares desconocidos, y sobre todo cuando son tan chiquitos, donde ven mucha gente que ellos no eligen ver y que se angustian, ¿no? Entonces el estar en la casa para él era el paraíso. Cada vez que tenía que ir al sanatorio a hacer cualquier procedimiento, era muy complicado, y ahí trabajaba mucho con él estas cuestiones, ¿no? De aceptación y de poder flexibilizar. Siempre desde el juego, siempre desde el juego. Sí, los superhéroes fueron sus compañeros en la internación y en el domicilio. Y en el domicilio él jugaba con los superhéroes y a veces nos los prestaba. Lo que hicimos en la internación fue ponerle una venda a Hulk en la cabeza. Bueno, se fue enfermando también el Hombre Araña. Bueno, se fueron enfermando todos tuvieron su turbante. Y en el domicilio, él quería que se los dejáramos. En el domicilio esos turbantes desaparecían y jugaba un montón con su hermano, pero también era conflictiva la relación. Ahí Tere
¿Qué pasó con el hermano? El hermano, a medida que, digamos, desde que su hermanito se enferma, empieza de a poco a meterse un poquito, como se iba aislando en su dormitorio. Le costaba mucho jugar con él porque los padres decían, tené cuidado que no se golpee, ¿no? Y entre los miedos de los padres, el miedo de él de lastimar a su hermanito, porque el hermanito quería jugar fuerte, jugaban a las luchas en la cama, y en una oportunidad, jugando a la lucha, Felipe se cayó, y entonces se asustaron mucho de que se había golpeado, y entonces su hermano le costaba acercarse a él, y era como muy tímido, y la verdad que a mí en un punto los papás me iban contando, yo quería hablar con él, y él no quería, se metía en su habitación y jugaba en línea. Y jugaba hasta horas muy tardes de la noche. La verdad que a mí me preocupó, lo compartí con los papás, que me parecía que no estaba pudiendo como procesar todo esto que estaba pasando y que ese aislamiento que ellos veían y que lo dejaban porque no querían contrariarlo, era algo como para trabajar. Así que ahí otra vez sugerí a ver si podían conseguir otro terapeuta, porque conmigo no hizo vínculo, y la mamá buscó otra terapeuta, nos pusimos en contacto, le conté un poquito lo que yo veía, lo que me parecía, y a lo largo del proceso tuvimos varios como charlas, un poco como para orientarla en cuestiones que eran más específicas de esto de más paliativo, que ella no tenía experiencia en eso, y la verdad que él fue como pudiendo acercarse más a su hermano, decir lo que él quería, y en el final de la vida de su hermanito pudo estar más presente y acompañar más. La verdad que eso fue muy positivo. Ya les digo que era una familia que se dejaba ayudar un montón. Cualquier sugerencia que hacíamos, ellos lo tomaban y agradecían realmente, ¿no? Fueron siempre muy generosos con el equipo. Eso es verdad. Un poquito para contarles, la imagen es la imagen de la familia. Perdón, apagar el teléfono. Un poquito hacer foco en la toma de decisiones. Es un clásico, ¿querés apagar el teléfono? Como proceso colaborativo en el cual el paciente con su familia y los profesionales se encuentran para tomar una decisión informada sobre el tratamiento o la opción de atención que se considere mejor para ellos en pediatría, tiene particularidades que son muy importantes para trabajar en equipo. Y les quiero decir que así como nosotros, también participó en la toma de decisiones el equipo domiciliario por completo, la enfermera, la kinesióloga, el equipo de la sala de pediatría, para que tenga lugar la toma de decisiones compartidas, se debe intercambiar y discutir información, evidencia, opciones y preferencias. Esto no es 15 minutos en la casa, estos son largas horas de trabajo entre nosotras que nos reuníamos por WhatsApp, hacíamos grupo de WhatsApp, por Zoom, qué sé yo, y después en la casa. Este trabajo previo se traduce en la casa, más el trabajo con la gente del sanatorio. Todas las voces deben ser respetadas y las preocupaciones compartidas dentro de un espacio seguro. Esto es importante también que yo se los marque porque estamos hablando de un equipo funcional, personas que no hacían cuidados paliativos. Es una kinesióloga especialista en pediatría y una enfermera especialista en pediatría. Entonces, estar en la casa de un paciente sentados y pensando en cómo es el devenir de la enfermedad y cuáles son las preferencias de la familia, no es fácil, pero sí es uno de los determinantes más importantes, la motivación y el compromiso para acompañar en el domicilio, desde sus disciplinas. Entonces, ¿cómo fue o qué pensábamos de la toma de decisiones?
como enfoque centrado en la persona para mejorar la atención médica, hablar con el equipo, con el oncólogo fundamentalmente, y para eso después traducirlo y llevárselo a los padres, garantiza que los pacientes y sus familias tengan voz. La verdad que la voz del niño en este caso es traducida por los padres, que son los que toman las decisiones teniendo en cuenta los mejores intereses del niño. ¿Qué factores influyen en la hora de la toma de decisiones compartidas? La edad y el desarrollo del niño, la inclusión de múltiples partes interesadas de la familia y múltiples profesionales con sus propias preferencias y valores. Y acá hay una riqueza que tiene el domicilio, que uno ve al niño en su medio, ve a la familia, ven cómo se vinculan, cuál es la fluidez de la casa, cuáles son los lugares de preferencia. Y en este punto contarles que este papá, que era tan entero, tan serio, era músico de jazz. Y a pesar de que se sentía bastante aislado, porque Felipe prefería estar con la mamá y no con él, y eso para él era un dolor, sintiendo esta amenaza de la muerte, que es la palabra cáncer. Quería trascender eso y tener un vínculo, y fue la música la que los unió, y la música dentro del hogar, porque en el hogar el papá tenía una sala de audio, entonces iban los dos a tocar, y ese era un momento que es sagrado para los dos y los va a trascender y seguirá siendo. Entonces, es importante como factor a la hora de la toma de decisiones considerar esto. Si yo estoy en la clínica y los veo en 45 minutos que paso por el cuarto, de esto me pierdo. Entonces, la riqueza que tiene estar en el domicilio y del trabajo interdisciplinario no tiene nombre, porque puede que yo no haya visto que están los dos en el cuarto de audio tocando, pero sí María los escuchó tocar, o sí Alicia se hizo la rockera con ellos. O sea, hay algo del juego y de la diversión que se da con el equipo, que es bien aceptado, incluido, que sigue en el tiempo y te da información que no te la da la foto de estar internado o pasar a una consulta rápida. Los padres actúan, como recién les decía, como tomadores de decisiones sustitutos, porque son los representantes del niño. Los padres enfrentan decisiones difíciles, y esto es sumamente importante, sin el conocimiento de lo que el niño desea o quiere, porque es un niño no parlante, porque no tiene los recursos para expresar ni para comprender en profundidad lo que está pasando. Entonces, consideren esto, pandemia, tu hijo con un tumor, te dicen que el pronóstico es muy malo y que vamos a hacer todo lo que podamos, le operan una vez, recae, o no es recaída, sino que avanza. Es un escenario de gran incertidumbre, no solo en el vínculo, en el hogar, sino en el país y en el mundo. O sea, de vulnerabilidad, de incertidumbre muy movilizante. Entonces, es importante lo que está diciendo Tere acerca de la salud mental de la mamá y de la flexibilidad de ellos para aceptar. Tomar decisiones en un estado de sensación de tanta inseguridad, de tan fragilidad como padres, hace que duden de que si la decisión que está tomando, dejar que lo pinchen, miren que lo digo, que lo pinchen o que no lo pinchen, no digo aceptar la muerte como proceso natural de la vida, sino dejarlo que lo pinchen o no lo pinchen, para ellos era un mundo. Y yo creo que el apoyo del equipo en el domicilio fue fundamental, así como Tere lo está contando. Como barreras, la mala calidad o insuficiente información personalizada, el estado emocional de los padres, las relaciones de poder, que el neurocirujano se pelee con el oncólogo, con el clínico, que haya alguna cuestión
el tiempo insuficiente para la toma de decisiones. A mí me pagan por 15 minutos de venir a verte, no puedo escucharte 45. Esas cuestiones a la hora de la toma de decisiones influyen y empeoran la calidad de vida de toda la familia. Como facilitadores, fortalecer el vínculo cuando las decisiones de menos riesgo son tomadas con naturalidad. Vuelvo e insisto con lo quizá para nosotros sea intrascendente, que es una extracción sanguínea. Para un niño es un mundo. Quiero decirles que los procedimientos dolorosos para los chicos son peores que la muerte. No nos olvidemos del periodo de desarrollo en el que está. Entonces, apoyar a los papás, esto que Tere hacía de la profilaxis para los procedimientos, entrenar a las enfermeras, la KIN, que ellos nos digan a nosotros qué cosas mejorar para jugar con él, y ayudaron a que los papás tomaran las decisiones más chiquititas de inicio con un poquito más de seguridad. La buena calidad de información adaptada al nivel cultural de la familia. Esto es importante. Muchas veces los doctores, cuando tenemos que dar malas noticias, nos ponemos defensivos, usamos tecnicismos que alejan al otro y lo dejan medio... Y lo dijo el doctor, ¿cómo voy a quedar como un nabo y voy a preguntar algo que repreguntar? Entonces, en ese sentido, mucho las 4 trabajamos en la apertura y en bajar la información al llano. Eso se agradeció enormemente. El respeto de los acuerdos con las decisiones. Dijimos que te internás para esto, esto y esto, y eso se respeta. No engañarlos ni mentirlos ni a los padres, pero sobre todo al niño. Y generar la confianza y el respeto por la relación de ellos con cada uno de nosotros, como si fuera un sol en donde el centro es el paciente y la familia, y todos nosotros respetamos sus decisiones, sus valores, sus deseos. Eso genera confianza y abre la puerta del hogar para estos momentos de decisiones difíciles. Entonces, ahí, Tere, ¿cómo fue cambiando esta perspectiva? Sí, le escuchaba a Cari y pensaba qué importante es esto de ese sol donde es el centro de la familia, pero que todos los rayitos que somos los que estamos cerca, estemos entrenados en cuidados paliativos, entendamos la importancia de sostener la palabra del médico, porque los padres tienen siempre la esperanza, y cualquier signo alentador en relación al bienestar del hijo dispara como, ya está mejor. Y a veces uno como también profesional, pero somos personas, y si uno, digamos, no es que va a confrontar, sino que escucha respetuosamente y puede repreguntar, pero ser tan cuidadosos con respecto a la información. Ellos siempre sabían lo que iba a pasar, pero cuando él empezó con síntomas de progresión de enfermedad, estaban muy angustiados, ambos padres, lógicamente, y empezaron a decir, bueno, pero quizás puede haber otra cosa, ¿no? Ahí quizás es importantísimo como volver, yo todo el tiempo le decía, ¿lo hablaron con la doctora? Le preguntaron a la doctora, y a su vez hablar con Karina, porque hubo un momento, en ese momento, que es como, porque había aceptación, pero la aceptación sube y baja de acuerdo a cómo está el hijo, y cuando se acerca esto, que al principio es algo que puede pasar, pero que eso que podía pasar se hace claro como una presencia clara e inevitable, obviamente que hay que estar muy atento, porque muchas veces se quiebra el vínculo en momentos así. Y entonces ellos tuvieron, nosotros con Karina decimos como los espontáneos, ¿no? Encontraron a alguien que les dio una ilusión y ahí se engancharon con esa ilusión, ¿no? Qué importante como
esperar, escuchar, no confrontar, sino ayudarlos a repensar qué habían pensado, qué era lo que ellos querían, qué quería Felipe, qué es lo que Felipe necesitaba, porque claro, es como una aceptación final que es muy difícil, ¿no? Y ahí, en ese tiempo, digo, desde la perspectiva específicamente psicológica, entender las emociones de los padres y trabajar esas emociones y a su vez como estar todo el equipo bien en ese momento, como en puntitas de pies, ¿no? Que en paliativo siempre decimos que lo importante son los detalles. Bueno, esos pequeños detalles de sostener, ser cariñoso, y ahí ayudar a que ellos puedan repreguntar. Entonces, y vuélvalo a hablar, y vuélvalo a hablar. Y ahí lo volvieron a hablar, un poquito aceptaron. Bueno, después ellos querían que pasara en la casa, y al final, cuando él estaba muy mal, y su hermano era difícil pensar que pudiera pasar el acontecimiento final de su muerte en la casa, esos últimos días estuvieron en el sanatorio. Yo tenía contacto permanente con ellos. Esto es la apertura y la disponibilidad, ¿no? Como que uno tiene que estar ahí, aunque sea una palabra, como ustedes están pudiendo, estamos ahí con ustedes, ¿no? Porque uno a veces no puede estar presente todo el tiempo, pero hoy en día con la presencia a través de WhatsApp fue muy importante. Y listo, ellos habían construido un vínculo con el equipo, y ese vínculo es como una red que los sostenía cuando estaban cayendo al vacío y sintiendo que nadie podía como entenderlos, y que como que ellos solos iban a poder salvarlo a su hijo, ¿no? Yo creo que empezaron a caer en ese vacío, y ahí la red los sostuvo, y esta cosa que la red como que permite la flexibilidad, ¿no? Y se fueron acomodando, y nuevamente se engancharon y pudieron transitar esto. Para terminar, en esto quiero decir que yo tuve la suerte de seguir acompañándolos durante el duelo. Trabajé mucho con el papá en el duelo. La mamá no podía, decía que ella no podía hablar porque se ponía muy mal. A veces los dos, pero si no él sí hablaba mucho, se encerraba en su lugar de música y contaba que escribía las letras de canciones para su hijo. Bueno, que la sentía su mujer muy alejada y que eso lo preocupaba. Esto en las parejas pasa mucho, la mujer rechaza al hombre y el hombre eso le cuesta mucho entender, que no es con ellos, que el dolor es tan grande, que es una cosa que se habla poco, ¿no? Pero uno en el acompañamiento, sobre todo en duelo, aparece, que eso genera muchas veces quiebres en las parejas, ¿no? Y después vinieron al grupo de duelo y se pudieron como acoplar con otros papás, y la verdad que transitaron un duelo difícil, pero la verdad que no patológico. El hermano siguió haciendo terapia, después la mamá me dijo que iba a empezar terapia con otra terapeuta, que me iba a extrañar mucho, ella siempre fue muy cariñosa, y siguieron y seguimos en contacto cada tanto, pero quiero decir, porque una cosa que dijo Karina, ¿no? Y de esto de trabajar en la casa y de la presencia de los paliativos, en mi experiencia, que hace más de 25 años que coordino grupos de padres en duelo y acompaño individualmente a muchas familias, las familias que pudieron aceptar el cuidado paliativo, en general tienen duelos mucho menos patológicos y también se dejan ayudar en el duelo. Yo no sé si los cuidados paliativos facilitan un duelo menos patológico. Lo que creo es que hay que investigar y hacer cosas serias para poder como dar cuenta más de la importancia y de la trascendencia que tiene el cuidado paliativo desde los primeros momentos, ¿no? Ahí me quedo porque hablé demasiado. Te emocionaste, no, nos spoileaste el final. Y un poquito ahí retomando lo que dijo Tere, ¿cuál es el lugar de Felipe? Esto acerca de la verdad, es difícil mantener en secreto. ¿Qué quiero decir? Los chicos perciben permanentemente la ansiedad y la preocupación de los papás. O sea, por más chiquito que sea, si la mamá estaba súper ansiosa o preocupada, lo percibía y él también se ponía en consonancia. Son más permeables a la comunicación no verbal.
Si uno le oculta, puede dañarse la confianza. Entonces, a su medida y como se pueda, jugando por lo general con Felipe, algo de la verdad de lo que está pasando hay que transmitir. Esto, si el ocultamiento se prolonga, puede haber aislamiento, como trastornos en la conducta, en la escuela, con los amigos, incontinencia, hacer síntoma de aquello que no se dice. Sobre el diagnóstico, entonces, depende cómo los papás sobrelleven esta crisis y los síntomas intensísimos de ansiedad, acompañados de miedo, incertidumbre, detectar esto que decía Tere, las fantasías, la culpa, la sobreadaptación, todas estas cuestiones hay que detectarlas para poder trabajarlas. Si es mejor, si es posible en el domicilio, es mejor. La reacción emocional de los chicos entonces depende de varios factores, de la forma en que se da la información, de las experiencias previas que tengan. Por lo general nuestros pacientes son niños sanos, piensen 2 años y 3 meses, niño sanísimo, la situación familiar previa, la vivencia de los papás y la capacidad de resiliencia de la familia. Quiero decir, considerar siempre que uno entra a la casa al niño. Nosotros hicimos mucho foco en él y aprendimos todos a jugar con los superhéroes en distintas formas. Pero es súper importante que el niño confíe también, no solamente en sus padres, sino en el equipo, que no le vamos a mentir. Como datos importantes para el domicilio, la continuidad de la atención en el contexto de cronicidad, porque esto iba pasando el tiempo y seguíamos, fortalece el vínculo en el entorno habitual del niño, la adaptación del plan terapéutico a lo posible. Hay algo que es, pues en los libros dice que todos los niños tienen que morir, o todas las personas idealmente deben morir en el hogar. Hay veces que no se puede. Por más que el deseo esté, la predisposición esté, lo posible no es morir en el hogar. Entonces, también el equipo tenerlo trabajado, porque si no la frustración de aquello deseado es muy grande, y también la de los papás. La presencia del equipo como sostén emocional para el grupo familiar, y la resolución de tensiones familiares en el espacio doméstico. Hablar con los papás de su sexualidad en el domicilio fue un gol de media cancha. Cuando, no sé si ustedes han percibido cuando entraron a una casa que hay tensión, y vos decís, ¿qué es lo que está pasando acá? Es una consulta que no es 5 minutos, no es 45, quizás sea 1 hora, pero hay que detectar qué es lo que está pasando, cuál es la tensión. La tensión es solo que mi hijo se está muriendo y no me importa nada más, o son 2 tensiones distintas, o son 4 tensiones distintas. Hay que darle lugar a cada uno, a lo mejor establecer prioridades como médico, como psicólogo, como kinesióloga, de qué tratar primero, pero no hay que ponerlas bajo la alfombra porque eso después termina perjudicando al niño. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que usamos como clave para comunicarnos con la familia? En entrevistas complejas fue fundamental tener la información de las 4 personas que iban al domicilio, porque las 4 personas desde nuestras disciplinas veíamos el mismo problema con distinta mirada. La suma de las miradas hace que el interlocutor que tenga que hablar tenga las disciplinas acompañándolos y con el foco en el objetivo que se ha propuesto. Bueno, obviamente la escucha activa y la validación emocional, el consenso en las decisiones y la participación progresiva de cada cuidador. Quiero decir que todo esto que Tere hizo desde el momento que comenzó a trabajar, que fue antes de la radioterapia, hasta el final de la vida, le dio un lugar muy importante al padre que él no tomaba. Esto dejar que la mamá, porque el apego con el niño, que el niño es
un niño muy berrinchoso, eso al papá le ha dado una oportunidad de trascender este episodio con gran aprendizaje y lo ha transmitido, bueno, como les contó Tere. En la evolución, para contarles, Felipe comienza con cefalea, un año después, decaimiento, aumento de la ataxia. Los padres son informados por el oncólogo de la progresión del tumor y les plantea la posibilidad de una nueva cirugía. La progresión era importante, con diseminación leptomeningia, o sea, para los no médicos no solamente estaba en el tronco del cerebro, sino en las meninges. Los padres comprenden lo que significa el crecimiento del tumor, sin embargo, esperan. Esto que les decía al principio, la esperanza atraviesa el acompañamiento de este y muchos otros casos, y es importante sostenerla. Pero sostenerla con un criterio de realidad. ¿Por qué lo pusimos en grande? Porque lo que pasó es que le ofrecieron una nueva cirugía, la neurocirujana le dijo que la intervención no presentaba grandes riesgos, podía aliviarlo y prolongarle la vida. Entonces, no fue una pequeña esperanza, fue una gran esperanza. Eso hubo que destrabarlo porque el paciente tenía una gran progresión sintomática y hubo que desandar este camino. Entonces, en este momento es el sostén para estos papás con una enfermedad mortal y al final de la vida. Los pacientes aprecian la honestidad. O sea, uno tiene que ser honesto, pero tampoco pintarles un cuadro que no están viendo o que no va a pasar. Hay que ser muy cauto cuando uno informa. A muchos médicos les preocupa quitarles la esperanza a los pacientes y a la familia, y en esa angustia del equipo de salud es donde transmiten información que quizá no sea la que corresponde. Los pacientes tienen esperanzas complejas más allá de la cura y de prolongar la vida. Por eso es importante lo que decía Tere, meterse en esa profundidad de la esperanza y reubicarla. Hablaron con el doctor, hablaron con la doctora, vuélvanle, que les vuelva a explicar, vuélvanlo a charlar. Se han desarrollado, como ustedes sabrán, un montón de intervenciones para apoyar la esperanza entre los pacientes y los cuidadores, por ejemplo, la terapia de la dignidad, pero creo profundamente en la escucha activa y en el trabajo personalizado en terreno, que fue lo que Tere les contó. Y una vez que los padres toman la decisión de acompañar al paciente, el paciente decide no hacer esa cirugía y inmediatamente hace una desconexión con mucho síntoma motor, dolor. Por tanto, en ese momento se decide, preguntándole a los papás, a pesar de que ellos deseaban acompañarlo en el domicilio, decidimos entre todos que quedara internado porque era un cuadro demasiado ruidoso. Y nosotras cuatro, conociendo a la familia, consideramos que era una medida de resguardo para los cuatro. Así que con preguntas orientadoras, mucho trabajo interdisciplinario, documentado, trabajado también con la gente del sanatorio, decidimos que quedara internado y planteamos escenarios posibles acerca del tratamiento endovenoso para el dolor, porque tenía vómitos incoercibles, o sea, vómitos difíciles de frenar. Entonces, planteamos distintos escenarios, entre los cuales también planteamos la sedación paliativa. Y ahora, con ganas de escucharlos, queríamos
nosotros hacerles preguntas a ustedes y si les gustaría compartir y trabajar con nosotros estas preguntas que nos hicimos, cómo consensuar decisiones con la familia extendida. Los abuelos participaban activamente del proceso de toma de decisiones y era hagamos todo. Cómo manejar la esperanza en el contexto de progresión clara y qué rol puede tener el equipo del domicilio para sostener al hermano. Estas son 3 preguntas que nosotros nos hicimos y nos gusta compartirlas con ustedes y nos abrimos a escuchar alguna otra si surgiera. Dejo de compartir para escucharnos. No sé si ustedes quieren hacernos algún aporte con respecto a alguna otras 3 preguntas o alguna otra. Bueno, primero mientras van pensando qué quieren compartir de las preguntas que ustedes hicieron o de lo que surja, quiero agradecerles profundamente, Karina, Teresa, ante todo por la generosidad que han tenido en compartirnos este seguimiento, por el compromiso que se nota, que demuestran, y por la amorosidad con que han llevado adelante la exposición y todo el recorrido que han transmitido hoy. La verdad que es hermoso el material que trajeron, el acompañamiento y sobre todo que nos enseña, digamos, todo lo que se puede hacer cuando se trabaja bien, cuando se trabaja comprometido y cuando tenemos la suerte de tener un paciente desde el inicio, ¿no? Porque fue una derivación muy temprana, incluso vos, Tere, contaste que pudiste hacer posteriormente el seguimiento en duelo. Bueno, digo, dentro de la tristeza, ¿no? De despedir a alguien a los 3 años, todo esto, bueno, nos deja como una sensación de gratitud por poder hacer estos seguimientos desde el inicio y todo lo que pudieron hacer y lo que ocurrió. Así que gracias. A ustedes. Gracias, Luz. La verdad que era una familia que se dejaba, fue fácil, ¿no? También hay familias que son, pero gracias. Bueno, acá hay muchos pediatras, así que yo los animo a que se desmuteen, que compartan. A todos, ¿no? Pero bueno. Sí, yo pensé que Natalia estaba levantando la mano, pero no. Sí, tenía una preguntita. Bueno, primero, agradecerles de verdad, Karina y Teresa, me han hecho palpar la historia por su fusión, de verdad, han hecho un complemento tan lindo mientras tú, Karina, contabas y Teresa nos hacía sentir el día a día de la casa y ambas, que incluso un rato hasta me sentí muy, muy emocional, porque justo como vieron, el bebé es de la misma edad y era como que toda la historia parecía en conjunto. Así que primero les agradezco porque en lo personal me hicieron palpar la historia tal cual, como que la estuviera viviendo. Y sobre la parte de la familia, claro, veo que los abuelos maternos tenían mucha actividad, digamos, y se relacionaban mucho. Vi en el arbolito que sí están vivos, digamos, los abuelos paternos. También. Más que todo, quería saber si ellos también eran parte de la toma de decisión, se involucraron de alguna manera, porque tal vez por eso, tal vez el padre, si no estoy mal, Marcos, si no estoy mal el nombre, claro, él tenía que sentía esta ayuda, pero un poquito fue invasiva de una u otra forma al no tener estos límites iniciales, pero quería saber los padres de él, tal vez por eso también sintió, porque tal vez no hubo un involucramiento en esto de las tomas de decisiones, ellos también eran parte de, o no, para entender un poquito más, porque de ahí nos han contado la historia también que... Pero está buena tu pregunta. Los abuelos paternos viven, pero no eran tan cercanos y el padre no tenía un vínculo tan cercano. Él tenía varios hermanos, hermanas, que sí lo acompañaban y bueno, eso lo trabajamos un poquito, ¿no? Porque él se había distanciado de los padres porque no habían tenido como comentarios oportunos.
esta cuestión, como decía Cari, de decir por qué no siguen o no buscan otra cosa, ¿no? Entonces se habían sentido poco acompañados y por otro lado aparecían estos abuelos maternos que eran infrenables, sobre todo la abuela que había trabajado en un hogar de ancianos y era como muy de cuidar, se metía un montón. Entonces el papá hubo un momento que estaba muy molesto, que parecía que iba a haber como una crisis familiar, ¿no? Ahí... Sí, y la verdad es que no los dejaban participar y había voy a usar esta palabra que no es muy psicológica, un abroquelamiento entre la mamá y sus papás y como un escudo para que esos abuelos no entraran al proceso de toma de decisiones. Eso es, pero hubiese sido lindo que pudieran. Fabián. Hola. Bueno. Yo primero pensaba en cómo planificar distintas reuniones, quizás escalonadas, ¿no? Primero hablar con los papás solos y definir qué sabía el hermano y cómo transmitir todas estas decisiones o primero el estado de Felipe, ¿no? Y después preguntarles si querían que participaran otras personas en la toma de decisiones, porque ya había una intrusión muy grande de los abuelos por lo que decían, y tal vez ellos hablando no querían tomar ellos la decisión y, bueno, quizá ayudarlo a transmitirla, no lo sé, pero tal vez eso, hablar o trabajar con la familia, quienes quisieran que participaran en la toma de decisiones o en la transmisión de la información. Sí, no hubo, había una amiga por ahí dando vueltas, pero no querían dar pie a que ingresaran otras personas a opinar. Sí, sentían como que la gente que opinaba no entendía lo que les pasaba y bueno, se aceptaba más a estos abuelos porque eran súper presentes y significativos también para los dos chicos. Con respecto al hermano, trabajamos, él en ese momento ya tenía el apoyo psicológico, fuera con una terapeuta fuera del equipo, pero ellos me consultaban mucho cómo ir contándole y le fueron como explicando lo que estaba pasando y le contaron que como que sí, que su hermanito iba a morir y sobre todo cuando se internó y él no preguntaba mucho, pero sí pudo participar un poco más y hablar un poquito más con su hermano y despedirse. Fue y se despidió. La verdad que sí, trabajamos mucho con esto, digamos, la orientación. Es más, ahora me acuerdo que la abuela, después del fallecimiento, me consultó por los primos, porque como el papá, digamos, ella tenía otro hermano y que tenía hijas, y una de ellas estaba como muy angustiada, y entonces ella no sabía cómo hablar, entonces siguieron haciendo consultas, porque uno por ahí no da el tiempo profesional para poder dar respuesta a todo ese grupo familiar, pero sí pasa que toman como referentes y entonces consultan sobre los otros primos, ¿no? Porque son familias que todos tienen niños pequeños, de los primitos con los que él jugaba mucho, también estaban muy movilizados por lo que había pasado y por lo que estaba pasando, y ahí también como que un poco de orientación a los padres para cada uno de sus hermanos para con sus respectivos hijos. Sí, una cosa que no contamos, pero nos parece que fue muy sanadora, no solamente, vieron que cuando un niño enferma o una persona enferma, casi 200 personas están atentas a su cuidado. Mirá, cómo se orienta muy bien para hacer la despedida del hermano. Fueron trabajando con Tere mucho, a pesar de que él no quisiera hablar, luego consiguió otra terapeuta solo para él, pero trabajamos también con la escuela del nene y con la escuela de Feli, la de Pedro y la de nene. Y uno con el tiempo se va olvidando, pero
hicimos eso también. Es cierto. Y la escuela fue un apoyo muy grande. Ellos viven en una cortada, en una calle cortada, y el día del fallecimiento, los papás organizaron una suelta de globos en la puerta de la casa, cortaron la calle cortada, y vinieron todos los nenes de la escuela y las maestras del gabinete. ¿Qué quiero decir? Fue tanto el trabajo articulado con la escuela que la escuela siguió acompañando al hermano también. Es cierto, sí. Ahí, Silvina. Hola, buenas noches. Muchas gracias, la verdad que también seguí el caso con mucha emoción, muy bien relatado, ¿no? También pensé mucho en el hermano y bueno, la contención necesaria, ¿no? Que creo que se la pudieron otorgar. Me pareció, todo el tiempo pensaba en ese hermano, ¿no? A medida que transcurría el relato. Pero me quedé con una duda. Vos, Karina, en un momento hablaste de aliviar la emocionalidad del síntoma. Me quedé pensando y te quería preguntar de qué quisiste decir o a qué te referís con aliviar la emocionalidad del síntoma, tal vez desde tu lugar de médica, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Cuando el dolor irrumpe y es no controlado en un niño tan chiquitito que no puede expresarse correctamente, se traduce en un cuadro, como decía Tere, muy ruidoso. Los chicos, es un nene, vos lo veías, era un nene con una energía que era mayor a la esperada, por la cual expresaba el dolor. Ustedes sabrán que en pediatría no se puede a todos los niños preguntar de 0 a 10, sino que hay que jugar, mirar la gestualidad, la expresión, el llanto, cómo se socializan. Y muchas veces la palabra calmaba esta emoción intensa y daba oportunidad a evaluar un poquito más objetivamente, no mucho, el dolor. Y yo creo que una de las bases fue la confianza. Una vez que él tuvo confianza en nosotros, que ya todos teníamos vendas en la cabeza, Hulk, los médicos, la enfermera, todo, y todo se transformó en un juego, a la intensidad del dolor le sacamos un poco el miedo. Y ahí hablo de la emocionalidad del síntoma, el miedo del niño que vive al equipo como una amenaza. El equipo, y eso en la casa siempre fue menor que en la internación. En la internación era extremadamente complejo el miedo porque aumentaba el dolor. Entonces hubo que aprender a jugar, hasta el más parco jugó, porque a todos lo disfrazamos, había que de alguna manera poder aliviar el síntoma. Muchas gracias. Bien, nos quedan 2 minutitos. No sé si les queda algo por compartir de la presentación, Cari. No, ya estamos. Era gracias a todos por... Igual tenemos 2 minutitos, si alguien quiere hacer alguna preguntita más, aprovecharla. No, yo quería... María José. Un segundo, no, yo quería felicitarla porque la verdad que es muy buena la presentación, muy completa, y también me gustó mucho en la introducción inicial lo que es el desafío de poder organizar los cuidados domiciliarios y de no siempre pensar que es posible la internación domiciliaria y el fallecimiento en la casa, sino que hay que evaluarlo, ¿no? Y creo que hicieron una evaluación muy, muy completa para poder hacer que todo esto tan complejo sea más fácil para todos, y que no siempre están así, sino que hay que realmente evaluarlo en forma multidimensional para poder tomar la decisión correcta. Así que muy lindo, chicas. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias, Guillermo, qué amor. No, porque esto de que dice todo el mundo, ¿no? Que vos nos comentabas, esto de que
bueno, mejoran la calidad de vida de los pacientes y la familia, que la satisfacción también de los cuidadores, el bienestar y todo eso, bueno, es una verdad, pero no siempre se puede y no siempre se logra, así que me parece que ponerlo también en perspectiva me parece que es importante. Ujú. Gracias. Y respecto, hago un agregado más respecto a esta pregunta que hicieron, que digamos que enunciaste vos, Tere, pero que entiendo que es una pregunta que fueron compartiendo las dos, si la derivación temprana a cuidados paliativos disminuye por ahí la posibilidad posterior de un duelo patológico, un duelo complicado. Yo creo que sí, digamos, está en la prueba del seguimiento que ustedes han contado, pero digo, me parece que esto es así, y es así porque todas las intervenciones que tuvieron, vos dijiste en un momento que me encantó, porque si hay un norte que tuvieron todo el equipo, ustedes dos, pero todo el equipo, fue la de tender puentes. Y me parece que en esos puentes pudieron ir anticipando para cada uno de los integrantes, que el grupo no estaba reducido al papá, la mamá y el hijo, sino que incluyeron a los hermanos, a los abuelos. En esos puentes le permitieron a cada uno de ellos ir progresivamente procesando, anticipando la pérdida y sobre todo participando activamente en los cuidados. Y eso sabemos que impacta no solamente en la calidad de vida de los pacientes, sino también en la posibilidad posterior que pueden tener de hacer el duelo. Visibilizar al hermano, nombrar el aislamiento y ubicarlo como un síntoma de lo que estaba pasando. No enojarse con el abuelo porque se metía, sino que hacerle lugar, pero también, digamos, volver ahí integrarlo. Claro, volver a sostener. Era útil. Claro. Hicieron la articulación con la escuela. Me parece que, nada, que el duelo no se haya complicado posteriormente para alguno de todos ellos. Y sí, es la consecuencia directa de todo el trabajo que ustedes hicieron, sin duda. Yo creo que sí, y es esto, ¿no? Que uno ve padres que se culpabilizan y que sienten que tendrían que haber hecho otra cosa, y en este caso, al estar acompañados y al haber podido preguntar y no sé, problematizar todo y seguir, lo que tenían es como mucha paz, ¿no? Y eso es como la nafta que ayuda a seguir moviendo el auto de la vida, ¿no? Después de la muerte del hijo, me parece que eso es importantísimo. Yo también creo que sí, que los paliativos son fundamentales para transitar un duelo no complicado, ¿no? Aunque los duelos por la muerte de un hijo siempre son complejos. Creo que sí. Pero también que tenemos que investigar y mostrar más con no de la clínica, sino con investigación, ¿no? Totalmente. Bueno, de mi parte, felicitaciones, excelente tema, ¿sí? Me llevó al pasado, fueron 5 años trabajando en oncología pediátrica, como licenciado en enfermería, y como relataba en el caso, ¿sí? Es lo que uno vive día a día a nivel hospitalario. No tuve la oportunidad de hacer cuidados paliativos allá porque no era nuestra rama, sino solamente se enfoca al curar, a que el niño se recupere. Los padres nunca aceptan de que va a morir, de que va a fallecer, de que es una enfermedad terminal, y a pesar de eso quieren invadir, ¿no? Y no dar este buen morir, este buen seguimiento a nivel de psicología, a pesar de que sí había un psicólogo en el área, pero no había este seguimiento estricto de cuidados paliativos. La muerte no se inventaba, más bien el niño a veces decía, yo sé que voy a ir al cielo, ¿no? Y le llamaban a la morfina, le llamaban agüita para poder descansar, para poder aliviar el dolor. Y cuando decían lo de superhéroes, es algo, la realidad para crear esta empatía, este cariño, ese acercamiento, y que tanto el niño como los padres lo acepten a uno, es volverse uno un niño, ¿sí? Al lado de ellos, jugar primero, comentar experiencias. A veces nosotros nos disfrazábamos, a veces jugábamos a maquillar a las niñas, y eso para que se dejaran y colocar el tratamiento, colocar una inyección, aliviar esta parte del sufrimiento, el dolor que viven día a día, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ese tema, excelente, de verdad que sí. Y es algo que se debe cada día de tocar más, porque solamente tenemos ese cuidado paliativo, es en el adulto mayor, el que ya sabemos que va a morir, el que la familia ya espera algo, pero no en un niño, porque no estamos preparados, ni tanto la familia, ni como a veces, muchas veces el equipo de salud,
como que no hacemos caso omiso a que va a fallecer y que tenemos que brindarle ese cuidado paliativo, ese buen morir y ese acompañamiento tanto a la familia, bien, y más lo más importante a los padres. Gracias. Nadia. Acá estoy. Disculpen la demora. Yo en realidad quería agradecerles a Karina y a Teresa que se tomen este tiempo de brindarnos con tanta generosidad y calidez el trabajo hecho y a la vez todo lo que hacen, ¿no? Este trabajo que han hecho con esta familia, bueno, es un caso de tantos y lo hacen con tanta calidez, lo transmiten con tanta calidez, compromiso. Y hoy están acá brindándonos esta charla a todos nosotros. No puedo dejar de agradecer que lo hayan hecho realmente con tanta entrega. Es muy, muy valioso lo que nos transmiten y no quería dejar de decirlo. Muchas gracias. Fue excelente, ¿no? Toda la transmisión, pero lo que se transmite más allá del caso en sí, que es esa pasión y ese amor, perdón, enmarcado dentro del compromiso y el saber es maravilloso. Perdón, es una hora complicada y empiezan a aparecer todos. Así que sí, es la vida misma. Claro. Así que bueno. Bueno, gracias. Cariño grandes a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cari, muchas gracias, Tere. Este Ateneo va a quedar grabado, mañana lo vamos a estar subiendo, así que ya lo vamos a compartir, por si quieren volver a escucharlo, compartirlo con otros colegas que no se hayan podido sumar, estoy segura que va a aportar y mucho. Así que les agradecemos a todos y nos vemos el mes que viene. Un abrazo. Muchas gracias.